El tema en esta ocasión, en este mes, es el tema del sacerdocio del creyente, que lo inició el pastor en la semana pasada. Y yo quiero simplemente recoger la pregunta que él dejó para que todos nosotros respondiéramos, que fue la pregunta de que si Dios estaba satisfecho con nuestro servicio o con nuestro sacerdocio. Así que voy a partir desde allí. Quiero, sin mucho preámbulo, ir al libro de Romanos con ustedes, Romanos capítulo 12, los dos primeros versículos, Romanos 12, 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El sacerdocio es un misterio. Es un misterio no en el sentido, obviamente, que se daba en los tiempos antiguos y que se da en el tiempo de hoy también, como que la palabra se define como algo oculto, algo imposible de extraer su verdad, o como algo imposible de saber. En la Biblia, el misterio, un misterio, es una verdad revelada. Es una verdad que Dios nos ha revelado. Y me preguntaban durante la semana, ¿qué es esto del sacerdocio? ¿Qué es lo sacerdotal? Y fui descubriendo hasta anoche, que también terminaba de anotar mis apuntes y me postraba para orar al Señor, fui descubriendo y descubrí que el sacerdocio es un tema excluyente, es el tema, porque Cristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote, es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, y por lo tanto el sacerdocio del creyente es solamente un tema consecuencial al tema de la Biblia, que es el sacerdocio. Ese es el tema de la Biblia. Jesús, nuestro apóstol y sumo sacerdote. De tal manera que es importante poder comprender estas verdades espirituales. Obviamente es un tema bastante extenso, es un tema amplio, y trataremos de extraer del corazón de Dios lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Conversaba también en los días pasados con una hermana de la iglesia, una hermana muy bonita, es más, la más bonita de la iglesia, y ella me contaba su experiencia. Ustedes la conocen, debe estar por ahí. Me contaba su experiencia y me decía que su época de mayor frustración espiritual fue la época en la cual ella estaba buscando recibir de Dios. Y entonces, en el contexto en el cual estaba, pues ahí ella, en medio de ese ambiente, buscaba recibir la unción, buscaba recibir palabras proféticas, liberaciones, carcajadas santas y todas aquellas cosas muy comunes dentro de los contextos donde se ha descuidado la doctrina del Señor. Hasta que llegó al entendimiento de que la vida cristiana, la vida espiritual, no depende de lo que nosotros podemos recibir o obtener del Señor, sino depende y está centrada en lo que le damos a Él. Después vamos a ver que en realidad el Señor ya nos ha dado todo. Y entonces esa es la esencia del sacerdocio. El sacerdocio es esencialmente un acto de adoración en el cual damos, en el cual ofrecemos a Dios un sacrificio espiritual. En este caso, nosotros mismos. Es la respuesta lógica a lo que Dios ha hecho por nosotros. Si recordamos los pasajes que mencionaba el pastor Rubén la semana pasada, él habló de Éxodo, del capítulo 19, y allí vimos cómo Dios había en su plan perfecto establecido que todos fueran un reino de sacerdotes, que su pueblo fuera un reino de sacerdotes y gente santa. Y en el versículo 4, que no recuerdo, creo que no lo leímos, pero en el versículo 4 decía: os he traído a mí
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé de alas de águila, sobre alas de águila, y os he traído a mí. Por lo tanto, porque os he traído a mí, vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes. Es la misma línea que sigue Pedro, que también mencionamos la semana pasada, en 1 de Pedro 2, del 5 en adelante, hablando del sacerdocio del creyente. Y Pedro dice, antes no erais pueblo, ahora sois pueblo. Antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Antes estaban en las tinieblas, ahora están en la luz. Por lo tanto, tienen que ser sacerdotes. Eso es en esencia lo que están diciendo paralelamente ambos pasajes. Y es lo que está diciendo también nuestro pasaje. Nuestro texto expresa que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es la respuesta lógica a las misericordias de Dios para con nosotros, que Pablo ha venido expresando a lo largo de 11 capítulos. Ahora, como sacerdotes espirituales tenemos algunas funciones. Rápidamente tenemos la función de anunciar las virtudes, es el texto de 1 de Pedro capítulo 2, anunciar las virtudes, comunicar su mensaje, predicar su palabra, ofrecer sacrificios de alabanza, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, alabanza corporativa o también individual. El mismo Hebreos 13, en el capítulo 13 y el versículo 16, dice que tenemos que ofrecer nuestros sacrificios de hacer el bien y de dar ayuda, la ayuda mutua. Lo mismo con las ofrendas monetarias, lo mismo con la oración, también es una de nuestras funciones como sacerdotes. Orar, recuerden que el salmista decía, y este sí fue David, con toda certeza, según la Biblia, Salmo 141, 1, 2, dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Es verdad? No me equivoqué, David. Pero por encima de todas estas cosas, de todas estas funciones prácticas, está el acto supremo que envuelve todo y afecta todo lo que hacemos, que es ofrecernos a nosotros mismos en sacrificio vivo. Pablo obviamente habla en este pasaje con un lenguaje bastante claro, que es un mensaje sacerdotal, es un lenguaje sacerdotal, es un lenguaje levítico. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sacerdote presentaba sacrificios de animales que prefiguraban el sacrificio supremo que realizó Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, entendemos igualmente que el sacerdote en el Antiguo Testamento no es que ofrecía un animal como reemplazo de su propia vida, sino que lo ofrecía como símbolo de su propia vida. A veces pensamos, ¿no?, que la idea es que lo presentaba y él, pues su vida no importa cómo estaba, al contrario, justamente esa es la esencia de la dedicación, de la consagración. Recordemos cuando Samuel había desobedecido la orden de Dios de aniquilar a los amalecitas, en 1 de Samuel capítulo 15, él se quedó con el rey, se quedó con las vacas más gordas, con todo lo más bonito y no hizo como Dios le había mandado. Y Samuel le dijo que más importante que los holocaustos y los sacrificios era obedecer la palabra del Señor, de tal manera que siempre Dios estaba interesado en el corazón, en el interior. David, cuando pecó, en el Salmo 51 dice, yo te daría sacrificios, en su espíritu quebrantado, yo daría sacrificios, pero Señor, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De tal manera que los sacrificios que Dios aceptaba, aún en el Antiguo Testamento, tenían que ver con el corazón, aunque era un acto externo. Por eso, repito, en la consagración del sacerdote en Levítico, en el capítulo 8, vemos esta importancia de lo que Dios hacía. En el Nuevo Testamento, obviamente, los sacrificios de animales han cesado, porque Cristo se ofreció una sola vez y para siempre por el pecado.
Pero Dios sigue llamando a sacerdotes, a sus sacerdotes, a los sacerdotes de este tiempo, a la consagración. Porque la consagración siempre precede al servicio. Siempre la consagración va a preceder al servicio. Y eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y dice entonces, empieza diciendo en el versículo 1, así que. Ahora, es una conjunción en el griego, un es la palabra, que es importante. Los que me conocen un poco saben que trato de darle el valor correcto de las palabras. Me gusta mucho entender, comprender el valor correcto de las palabras. Si hay algo que en nuestro tiempo está devaluado y está mal barateado, es el valor de las palabras. Un ejemplo un ejemplo secular es, por ejemplo, el significado que se le da en nuestros tiempos a la palabra, mire este ejemplo, la palabra periodista deportiva. Yo ejercí el periodismo deportivo hace algunos años, pero en nuestros tiempos, esencialmente, y en la mayoría de los casos, periodista deportiva significa muchacha bonita. Vean la televisión, vean ESPN, Fox y todos los canales. Digamos que la imagen ha ido reemplazando, sobre todo en el aspecto de televisión, ha ido reemplazando a la preparación o a la capacidad. No en todos los casos, obviamente, no es general, pero yo diría que en la mayoría. Así que es importante dar el valor a las palabras. Hoy, en distintos contextos cristianos, algunos buscan el título y entonces unos se llaman apóstoles, otros se llaman profetas, algunos se llaman doctores, aunque el doctorado teológico simplemente le haya costado $1,500 y lo haya conseguido por internet. Esos son nuestros tiempos. Gracias a Dios, sí, por quienes verdaderamente se les puede honrar como doctores en divinidades o en teología cuando han estudiado, cuando se han preparado, cuando han buscado en la palabra y en los textos antiguos, en los textos del Señor y en la presencia de Dios, extraer conceptos que nos puedan enseñar a nosotros. Entonces, es importante cada palabra, y esta palabra no es que me estaba desviando, es importantísima, aunque solo es una conjunción, porque enlaza todo lo anterior que ha venido diciendo Pablo. Es que Pablo está haciendo aquí una transición de 11 capítulos en los cuales él está expresando las misericordias de Dios. Romanos, en el capítulo 1, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Estas misericordias simplemente son las cosas inmerecidas que Dios nos ha dado, por los profundos sentimientos que tiene Dios para con nosotros. Pablo ha explicado todo esto en 11 capítulos y nos ha hablado de distintas cosas que rápidamente vamos a señalar. Nos ha dado su amor, nos ha dado su gracia, nos ha dado paz, consolación, poder, don del Espíritu Santo, bondad, su gloria, vida eterna, fe, esperanza, justificación, espíritu de adopción y más cosas. La lista continúa. Eso es todo. Estas son todas las misericordias de Dios que nos hacen entender que hemos recibido todo, que estamos completos, como le decía Pablo a Colosenses, y por lo tanto no es que tenemos que venir a la iglesia como algo de nuestra conveniencia, como buscando qué podemos nosotros recibir, sino que la verdadera actitud del sacerdote es dar a Dios, porque ya lo hemos recibido todo. Y esta es la idea que tiene Pablo aquí. Por cuanto hemos recibido todo, por todas estas misericordias de Dios, entonces presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, esto de cuerpo no es mera retórica, sino que el cuerpo involucra algunas cosas importantes, que son nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad. En primer lugar, ofrecerse uno a Dios como sacrificio vivo implica primeramente que le hemos entregado nuestra alma al Señor, obvio. Todo comienza en ese punto. No puedo ofrecer a Dios a menos que mi alma sea verdaderamente de Él. Es un llamado de Pablo al alma regenerada, al que nació de nuevo.
de que presente una ofrenda adecuada, que agrade a Dios. Una persona no convertida no puede dar a Dios su cuerpo para servicio, no puede dar a Dios su mente, no puede dar a Dios su voluntad, no puede responder en absoluto a los requerimientos de Dios. Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios en el capítulo 2. El hombre natural no puede ni siquiera entender las cosas de Dios. Es más, para él son locura. Por eso hay gente y hay organizaciones religiosas que hacen cosas. Ayudan, hacen donaciones, algunos adoptan animales, hacen actos religiosos, hacen peregrinaciones. Hace poco hubo a una basílica aquí. Los mexicanos van de rodillas a sacrificar sus rodillas a la Virgen. Nada de eso tiene un valor sacerdotal si uno no ha nacido de nuevo. En la consagración de Aarón y de sus hijos, Moisés los lavó delante del pueblo como una intención, como símbolo de limpieza espiritual del pecado. No se lavaron ellos mismos, y esto es muy importante. Eso está todo en el Levítico capítulo 8, que obviamente no entraremos en grandes detalles ahora, pero ellos no se lavaron a sí mismos, porque el pecador no puede limpiarse a sí mismo, como proponen las religiones, como propone la filosofía humana, porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Así que el lavado y la limpieza del pecador son posibles gracias solamente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como gran sumo sacerdote. Y se recibe por gracia cuando hay humildad, cuando hay arrepentimiento. Dios nos limpia, así como Aarón y a sus hijos Moisés los lavó delante del pueblo, lo cual seguramente era bastante humillante, pero justamente es lo que dice el Señor: acercaos a Dios, porque Dios resiste al soberbio, mas da abundante gracia al humilde. Está hablando de la humildad en reconocer nuestra incapacidad de ser limpios por nosotros mismos. Entonces el primer enfoque de esto, que es entregar nuestro cuerpo, es haber entregado nuestra alma al Señor, habernos el Señor regenerado. El segundo aspecto es presentar nuestro cuerpo propiamente dicho, y aquí hay mucho tema y es muy amplio también. Significa rendir, entregar no solamente nuestra alma y ponerla en el altar, sino nuestro cuerpo. No reine pues en vuestro cuerpo mortal el pecado, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, dice la palabra. Dice Pablo a los romanos anteriormente en el capítulo 6. No presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado, sino presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. La santificación no es algo pasivo, porque el cuerpo, decía Pablo, es el templo del Espíritu Santo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Pablo está diciendo: eres un creyente y tu voluntad debe ser rendida a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es tu santificación. En 1 Corintios 9, 24, Pablo lo decía con estas palabras: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado en mi ministerio. Y él decía: haced morir lo terrenal en vosotros. En la filosofía de los tiempos de Pablo era una filosofía dualista, ¿no? Los griegos, los romanos pensaban que lo espiritual, la mente, el espíritu era lo más importante. El cuerpo no era importante, así que había que dejarlo hacer lo que le daba la gana. Y no es así con Dios. Y es seguramente la misma filosofía de nuestros tiempos, la filosofía y el concepto hedonista. Para Dios no es así. Es muy importante porque esto está invadiendo y ha invadido toda la sociedad. Por eso Dios está diciendo: quiero tu cuerpo, preséntalo en sacrificio vivo. En Romanos 13, 14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Las vestiduras sacerdotales en todos sus elementos apuntaban a Cristo. Es decir, estaba el sacerdote, y nosotros como sacerdotes tenemos que estar revestidos de Cristo. Las vestiduras del sacerdote
anunciaban la gloria de Cristo mismo. Todo lo que era el efod, las piedras, el vestido de lino, la santidad. Así que cada vez que tenemos un lenguaje de sacrificio y ofrenda a Dios, esto incluye el cuerpo. Y esto es agradable a Dios, esto satisface a Dios. Presentarnos a nosotros mismos sobre el altar es nuestro sacrificio agradable a Dios. Es lo que Dios acepta, es lo que le satisface. Dios está satisfecho cuando el alma y el cuerpo son ofrecidos a Él. Y dice, este es vuestro culto racional. Culto es una palabra técnica, se refiere a la función o al servicio sacerdotal. Y dice que es el culto racional, o sea, lógicos. De hecho, la palabra griega es logikos, que habla, de ahí proviene la palabra lógica. ¿Y por qué es lógico? Es lógico desde el punto de vista divino. Ya que os rescaté con alas de águila y os traje a mí mismo, ahora sean sacerdotes. Ya que Dios nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, ahora tenemos que ser sacerdotes. Ya que Dios nos ha dado tantas de sus misericordias, tenemos que presentar como sacerdotes nuestro sacrificio vivo. Es algo lógico desde el punto de vista divino. Presentar nuestra vida al Señor es la respuesta lógica, acercándonos en adoración y ofreciéndonos como un sacrificio vivo. Ahora, adoración es un término interesante porque a veces se asocia con música y se piensa que adoración y música es sinónimo. Y yo entiendo que la música no puede producir adoración. Y creo que la palabra nos indica que la música no produce adoración. La música no puede inducir adoración. Ni la adoración se originó con la música. La música es simplemente la expresión de mi adoración. Porque el sacrificio soy yo. Entonces, de lo que está en mí es que yo canto, es que yo toco un instrumento. Es la expresión física de lo que está dentro de mí. Porque si no es solo ruido. Así que tocar, cantar, son expresión de lo que está adentro. Es un tema hermoso también que algún día quizás podamos tocar en extensión. Ahora, en el tercer lugar que vemos aquí de ofrecer nuestro cuerpo está la mente. La mente tiene que ser entregada a Dios. Todo está interconectado, obviamente, porque si no damos nuestra mente al Señor, nuestro cuerpo se va inmediatamente a bajar del altar. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La mente es un punto crucial. Si no programamos nuestra mente correctamente, nuestro cuerpo va a hacer lo que quiera. Por lo tanto, tenemos que, como dice aquí, no conformarnos a este siglo. Esta palabra conformarse es una palabra tremenda porque da la idea de un molde. No te pongas en ese molde y cuando sale del molde, alguien hace aquí chocolatería, el huevito, o huevos Kinder o otra marca, ponen el chocolate en unos moldes y sale según la figurita que quiera salir. Esa es la palabra, susquematizo, identificarse, asumir la misma forma exterior, ser moldeado. Significa salir del molde como alguien que hace algún adorno, lo mete en un molde y después sale. Es salir con el molde del mundo hacia afuera. Salir moldeados por el mundo. Y Pablo dice, no dejen que el mundo los moldee. Porque ustedes son sacerdotes, ustedes tienen que estar en la presencia de Dios, ustedes tienen que ser moldeados por Dios. No os conforméis a este siglo es una palabra tremenda también porque se refiere al espíritu de la época. Todo el cúmulo de ideas, de pensamientos, de opiniones, puntos de vista, religiones, filosofías, teorías, máximas. Vaya al Facebook y todo el mundo ahora es filósofo, todo el mundo expresa máximas.
Obviamente las máximas cristianas de predicadores antiguos nos gustan tanto, las que generalmente suele colgar el hermano Gustavo. Pero me refiero a esas máximas raras de la gente no regenerada, que son tonterías, vamos a decirlo claramente, que expresan sabiduría humana. Esto es la corriente del mundo, es el espíritu cultural de la época. No se conformen al espíritu cultural de la época. Voy a ver si lo digo bien. Zeitgeist, decían los alemanes, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Rubén no dice nada. Zeitgeist. Era un concepto filosófico que expresaba justamente eso, ¿no? La corriente que domina el mundo, el espíritu cultural de esta era. Y obviamente este espíritu cultural de esta era está siendo promovido por quien tiene el control del sistema, que es Satanás. Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que tenemos que asegurarnos que nuestra mente, que es la que dicta cómo se comporta el cuerpo, no esté absorbida por este sistema. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero el diablo quiere reabsorbernos en su sistema. Consideremos las horas que la gente pasa en promedio delante de una pantalla. Sea de 5, creo que tiene la más chiquitas, 5, 7. Si vamos a la tablet, 10, 8. Y así sucesivamente, la computadora tiene 14 o 15 y los televisores tienen ya no hay creo de 24, ahora hay de 32 hasta de 60 y más. Consideremos cuánta gente pasa horas de horas delante de una pantalla donde generalmente no hay muchas cosas buenas por recibir y no nos estamos dando cuenta de que estamos siendo programados, estamos siendo absorbidos. Me gusta la palabra en italiano, risucchiati, hermana. Risucchiati, o sea, es que da la idea de este barco que está acercándose a un remolino y va a ser tarde o temprano absorbido completamente y llevado al fondo. El diablo está tratando de reabsorbernos continuamente en su sistema y utiliza los medios. Por lo tanto, tenés que sabotearlos, no hay otra forma. Que te hace bien, en realidad, porque es por tu bien. No importa si hay rating o no para aquellos, pero hay que apagar un poco eso. A mí me gusta mucho el deporte y me gusta el fútbol español, el fútbol italiano, pero no puedo abrir las páginas de As Deportivo, de Mundo Deportivo, sin que las fotos de las mujeres desnudas hayan igualado las fotos de Cristiano Ronaldo en cantidad, ¿no? De Ronaldo, de Messi. Cada vez hay más fotos de las WAGs, o sea, las Wives and Girls, o sea, las esposas y novias de los jugadores. Yo quiero ver quién hizo el gol, yo quiero ver en qué número de minutos del partido fue, a quién expulsaron, pero cuando se abre la página te encontrás con eso, toda la página está invadida por eso. Lo único que te queda es sabotear. No verlo. O buscar en todo caso una página que no, pero es muy difícil ya encontrarlas. Tenés que sabotear. Apaga Disney Channel. Si no, Hannah Montana te va a influenciar. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Por lo menos muchos lo saben. Apaga Tinelli. Vamos a decir nombres propios porque creo que no me va a denunciar. Apaguemos todo aquello que va a venir de la filosofía, de la época, de la cultura del mundo. Desconectémonos de eso. En Levítico 8, 9, en la consagración del sacerdote, uno de los aspectos tremendos es que Moisés le colocó a Aarón una lámina de oro, no de cartón,
que sostenía de alguna manera el turbante que usaba Aarón, era una lámina de oro puro, por lo tanto era pesadita. De tal manera que en cada movimiento que realizaba Aarón, en cada gesto incluso, tenía el peso de las palabras que estaban allí grabadas: santidad a Jehová. Su mente. Santidad al Señor, sos un consagrado a Dios, sos un sacerdote de Dios, por lo tanto tu mente debe estar enfocada, saturada con las cosas de Dios. Necesitamos recordarlo todo el tiempo. Él a donde iba sentía ese peso. Santidad al Señor. Por eso Pablo dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Después dice, transformaos. Esta es una palabra que se ha enseñado bastante aquí, metamorfó, que es la misma palabra que se habla de la transfiguración de Jesús. Miren qué interesante. Es el mismo verbo. Jesús tenía un resplandor inigualable cuando subió, recuerdan, al monte con Pedro, Santiago y Juan, y dice que sus vestidos resplandecían de manera impresionante. Que a Pedro como que lo atontó de tal manera que dijo, vamos a poner aquí una enramada para vos, para Elías y para Moisés. Dice ahí la palabra, en una versión dice, no sabiendo qué decir, dijo. ¿No es interesante eso que a veces mucha gente dice, no sabiendo ni teniendo qué decir? A veces solo decimos. Por lo tanto, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Dónde está nuestra transfiguración? Tendría que haber como una transfiguración nuestro resplandor. Dice que somos la luz del mundo. Transfiguraos. ¿No? Transfiguraos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento, nuestra mente? Con la palabra de Dios. Tampoco hay atajos allí. Es con la palabra de Dios. Es con el estudio de la palabra. Es con recibir continuamente el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada. Vamos a agradar al Señor cuando nuestra mente esté saturada de las verdades divinas. Y repito, no hay atajos. Pablo decía, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Colosenses 3:16. Deuteronomio 6. Estas son las palabras que te mando y estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes, en todo momento. Nuestro sacrificio vivo se sostiene cuando nuestra mente está renovándose continuamente con las verdades de la palabra. Y el último punto, componente de nuestro cuerpo, es nuestra voluntad. En el libro de Levítico, en la parte de la consagración de los sacerdotes, cuando se traía el carnero de la ordenación, Moisés lo degolló y con su sangre aplicó, con la sangre del cordero, del carnero en realidad, era un carnero, aplicó la sangre en la oreja de Aarón, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Cómo empieza el mandamiento del Señor cuando le habló a Israel? Oye, Israel. Es el inicio de todos los mandamientos de Dios, oír, porque oír implica obedecer. Habla de obediencia. Oír es obedecer y obedecer es hacer. Por eso, oído, manos, pie. Nuestras manos sugieren nuestras acciones. Cada acto nuestro tiene que estar influenciado de lo sacerdotal. El pie derecho habla de nuestro caminar. ¿Cómo caminamos? ¿Cuál es nuestra conducta? Nuestras decisiones.
las cuales no deben proceder del pragmatismo humano, no deben proceder de nuestra conveniencia, sino de la guía del Espíritu, de cómo el Señor está guiando nuestros pasos. ¿Cuántas veces oramos, Señor, guía mis pasos? Debemos ser guiados por la voluntad de Dios, sobre todo cuando se trata del servicio al Señor. Porque otra de las cosas tremendas de la consagración de los sacerdotes en Levítico 8 es que después de toda esta masacre y después de que el sacerdote estaba impregnado, salpicado de sangre, tenían que pararse ahí a la puerta del tabernáculo y esperar, dice, por 7 días. Paciencia. 7 días, el 7 es el número de lo completo, es el número de lo perfecto en el simbolismo bíblico. Podemos hacer muchas cosas, pero no van a ser sacerdotales hasta que sean hechas en el tiempo correcto de Dios. Hoy en nuestros días es muy humano el comportamiento de muchos círculos cristianos en donde podemos sacar inmediatamente en 3 meses un líder que va a transformar el mundo. Así presentan todo eso. En 3 meses tenemos un líder que va a cambiar la historia del mundo. No hay espera, no hay paciencia, no hay trato de Dios, no hay un verdadero discipulado a los pies de Cristo. Y por lo tanto la gente sale, no a cambiar el mundo, sino sale a un servicio en el cual lo único que se puede encontrar no es sacerdotal, sino es el ego escondido. Porque el hacer es el último escondite del ego. Hacer cuando no estamos preparados, cuando no estamos forjados, cuando no estamos... Voy a hablar algo del tabernáculo, cuando no estamos golpeados a martillo, como lo era el candelabro de oro. El candelabro de oro, que es figura de Cristo, la luz del mundo y figura del creyente también, vosotros sois la sal y la luz, era forjado de oro puro, tallado a martillo, una sola pieza. No es que juntábamos. Dios no quiere que seamos de media pieza o que estamos aquí con vestiduras sacerdotales, con corbatas sacerdotales y después cuando salimos por allá no hay nada sacerdotal en nosotros. Dios quiere lanzar al ministerio y al servicio gente que Él haya tallado. Gente de una sola pieza, gente de carácter, gente formada, gente preparada en la palabra. Gente con carácter. Si no, lo único que se va a ver es el ego. Y eso usted lo va a ver por doquier en el ambiente cristiano contemporáneo, lamentablemente. Quienes quieren buscar visibilidad, cargos, títulos, sin cumplir con los requisitos sacerdotales. Finalmente, dice que vamos, a través de este comportamiento, a través de renovarnos, de transformarnos por renovar nuestra mente, vamos a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No quiere decir que vamos a interpretar si la voluntad de Dios es buena o no es buena. La voluntad de Dios es buena. Aquí de lo que está hablando esta palabra, dokimazo, es demostrar que algo es bueno, probar que es aceptable. Lo que quiere decir es que nuestro comportamiento va a demostrar al mundo la voluntad de Dios y que esta voluntad de Dios es la mejor para nosotros. Es para poner en exhibición con nuestra vida que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Esta es la sustancia del camino de la santificación para ofrecernos a Dios como sacerdotes. Un pensamiento final sobre la consagración del sacerdocio, del sacerdote. Todo se hizo como Jehová había mandado a Moisés, lo dice en el capítulo 8 de Levítico, versículo 4. Todo se hizo como mandó Jehová a Moisés. Todo el concepto es divino, todo el concepto de la santificación es contrario a la sensibilidad humana, a la carne. Diríamos hasta al buen gusto.
Ellos, mientras esperaban delante del tabernáculo, estaban salpicados de sangre, y ya allí todo lo que parecía atractivo, fantástico del ser sacerdote, toda esa idea romántica del sacerdocio se había desvanecido. Estaban allí los hombres en toda esta situación exhausta de estar salpicados de sangre por todos lados, y aún el pueblo había visto cómo degollaban a los animales. Pero a lo que quiero ir es a la parte importante de esto, es que Moisés degolló al becerro, que era el primer animal fue el becerro de la expiación. Lo degolló delante de la gente, tomó la sangre, purificó el altar, los cuernos, la base, y después tomó la grosura, tomó la parte interior del becerro, lo que estaba sobre los intestinos. Dice en el versículo 16, tomó la grosura del hígado, los 2 riñones, la grosura de ellos, y lo hizo arder sobre el altar. Ese fue lo que puso a arder. Ese fue el aroma que subió delante de Dios, del altar de sacrificio. Quemó esas cosas. Ya sé que le estoy arruinando el asado, pero la parte buena a los ojos humanos, la carne del becerro, qué lindo era ese becerro, era un becerro, tenían que presentar lo mejor, el más gordito, el más hermoso. Lo pusieron a un lado con la piel, que también tenía un gran valor, ¿no? ¿Cuántas carteras podrían haber hecho? La carne, la piel, lo más preciado, se fue junto al estiércol afuera. Y lo quemaron afuera, fuera del campamento. Esto nos demuestra cuán contraria es la sabiduría de Dios a la sabiduría humana. Cuán contraria es el pensamiento de Dios al pensamiento humano. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: lo que ustedes tienen, lo que el hombre tiene como sublime, para Dios es abominable. Dios abomina todo lo que es carnal en su servicio. Por eso la carne se fue afuera, con el cuero y con el estiércol. Lo que para el hombre podía ser lo mejor, para Dios era lo peor. Lo quemaron afuera. La carne y la piel, lo de mayor valor al ojo humano, se quemaron afuera. Es el disgusto que tiene Dios para con la carne, y por eso es que en Romanos también decía Pablo: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las cosas que son olor grato a Dios son los intestinos, las partes internas, lo interno, no lo externo. Dios no está interesado en la piel, en la carne, sino que los cuenta junto con el estiércol. El interior, el hombre interior, el hombre forjado por Dios, eso es lo que a Él le interesa. Eso es lo que tiene un valor sacerdotal. Y si de algo tendríamos que arrepentirnos, es de, como cristianos contemporáneos, haber ofrecido, y me pongo en generalizar, todos, haber ofrecido nuestra personalidad, nuestra simpatía, nuestras habilidades humanas, porque quizás teníamos poco interior para ofrecer a Dios. Dios está buscando lo interior. Dios está buscando la grosura del hígado, está buscando los intestinos. Lo interior es lo que cuenta para el servicio a Dios. Quizás no nos hemos negado a nosotros mismos y no hemos apreciado las cosas que Dios estima, y por eso necesitamos la obediencia y la visión que nos permita tomar todo lo que es nuestro y ponerlo fuera del campamento, todo lo que es piel, carne, excluirlas del lugar santo, excluirlas del púlpito, excluirlas de las plataformas cristianas, excluirlas de todo lugar donde se realiza un servicio a Dios, porque Dios está buscando lo interno, nuestro corazón. Por lo tanto, que Dios verdaderamente nos ayude, porque este mensaje en realidad
Fue una predicación para mí mismo y creo que un poquito de esa sustancia de lo que es el sacerdocio, Dios la ha comunicado en el día de hoy. Presentemos nuestra vida, presentemos todo lo que somos en sacrificio al Señor, porque ese es nuestro servicio lógico, racional. Y ese es el servicio que a Dios le va a satisfacer, le va a agradar.